Hola a todos, bienvenidos al módulo 10 que se trata de visualizaciones. Ya estamos a punto de finalizar este curso, así que se vienen temas muy interesantes. Comencemos. Finalmente nosotros ya no solo hicimos la adquisición de datos, la limpieza de textos, el preprocesamiento, el feature engineering, sino que también ya vimos el modelado y las evaluaciones de el rendimiento. O sea que estamos haciendo progresos grandes. Vamos a continuar en esta clase. Hoy vamos a ver los últimos pasos que son de modelo en producción y vigilancia y actualización. Hablando de las visualizaciones, ¿por qué son estas tan importantes las visualizaciones? Las visualizaciones son una parte esencial de un profesional de datos. Estamos en un mundo lleno de datos, constantemente saturados de las redes sociales, de las noticias, de diferentes datos. Entonces, la idea es que queremos ganar conocimiento de estos datos, queremos poder entender los datos y queremos hacer un impacto de los datos, es decir, podernos comunicar. ¿Y por qué queremos entender nosotros nuestros datos mejor? Aquí tengo un ejemplo muy chévere. Y es que, por ejemplo, nosotros, si vemos numéricamente esta tabla de datos, tienen la misma media, la misma variación, la misma correlación entre la X y la Y. Pero si visualizamos estos datos, porque son parejas de X y Y, si los visualizamos, nos cuentan una historia completamente diferente. Entonces, visualizar nos ayuda a entender mejor nuestros datos. También para comunicar nuestros datos. Por ejemplo, si les muestro esta imagen y yo les digo, por favor díganme rápidamente cuántas letras B hay en esa imagen. Se van a demorar un rato porque les tengo que estar buscándolas. En cambio, si yo les digo aquí rápidamente, cuéntenme cuántas letras B hay en esta imagen, rápidamente ustedes me dicen 1, 2, 3, 4, 5. ¡Boom! Entonces, por eso la importancia de saber cómo comunicar nuestros datos. ¿Cuáles herramientas se utilizan para hacer visualizaciones? Estas son algunas de las más populares en el mundo de la ciencia de datos y voy a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Voy a hacer esta imagen más grande para que ustedes puedan observar. Y bueno, la primera es Excel. Por lo general uno no piensa en Excel cuando va a hacer visualizaciones, uno siempre está pensando en lo más complicado, pero Excel realmente es bueno. Ventajas es que todo el mundo lo usa y todo es transparente. Lo malo es que es difícil de mantener reportes que son repetitivos con ingresos de nuevos datos. Toca prácticamente que hacer todo el reporte desde el comienzo y no es ideal para visualizaciones muy complejas. Pero si uno solo necesita hacer una gráfica de barras, un simple Excel cumple la tarea, no hay que complicarse. ¿Qué tan fácil de usar? Bueno, digamos que es 3 estrellas y media y el precio es relativamente barato. En la página web dice que es $7 al mes, sin embargo, yo siento que todos los computadores tienen Excel hoy en día. La otra herramienta es Power BI. ¿Qué ventajas tiene Power BI? Es que uno puede pues simplemente arrastrar las cosas y construir su dashboard. Se puede integrar con Python y con R. Tiene dashboards interactivos. La desventaja, y por lo menos para mí una gran desventaja, es que no es compatible con los computadores Mac y yo uso Mac. Entonces no me gusta por esa razón. ¿Qué tan fácil es de usar? Es bastante fácil de usar y no es tan caro. La versión tiene una versión gratis para el escritorio y una versión Pro que vale $10 al mes. Luego viene Tableau. Tableau es una de las herramientas más preferidas por las diferentes empresas. Es muy parecido a Power BI en el sentido que uno puede arrastrar diferentes componentes para ir creando su dashboard. También se puede uno conectar a Python, a R y puede uno desarrollar dashboards interactivos y tiene un muy buen soporte al cliente. Yo cuando usaba Tableau para una antigua empresa de la que trabajaba, literalmente yo podía llamar a Tableau y rápidamente me contestaba un representante y como teníamos licencia me ayudaban con cuestiones súper complicadas, funciones personalizadas, muy buen servicio al cliente, pero la desventaja es que es hiper mega caro. Eh,
¿Qué tan fácil es de usar? Es muy fácil de usar, muy intuitivo, pero el precio es $70 al mes. Y si usted es el dueño de una empresa y tiene 20 científicos de datos en su empresa, 20 por 7, 20 por 70 al mes, va sumando la cartera. Entonces, por eso la atención al cliente es tan buena, porque cobran demasiado. La otra herramienta que es muy popular y muy conocida es Plotly y Dash de Plotly. Eh, Ventajas es que se puede ser escalable rápidamente. Tiene una muy buena integración con los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial. También uno puede crear aplicaciones web. Cons, desventajas, pero quizás no tanto para nosotros, es que hay que saber R o Python, mientras que las otras herramientas cualquier persona las podía usar. Entonces, ¿qué tan fácil es de usar? Una estrella, es bastante difícil de usar. Pues no, difícil, una vez ya uno le coge la práctica, pero de totazo es difícil. Y el precio, pues hay versiones offline gratis, pero si uno fuera a pagar también vale $70 al mes. Y finalmente está Shiny. Shiny también es muy parecido a Plotly, tiene varias de las mismas ventajas, que se puede escalar, que puede tener buena integración con los modelos de Machine Learning, de AI, se puede hacer páginas web con él, pero la desventaja es que hay que saber R. También no es muy fácil de usar, pero la ventaja es que es gratis. Herramientas más populares cuando se trata de Python son estas librerías: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bookie, Altair y GeoPlotlib. Ahora vamos a hablar, antes de entrar al código, algunos tips generales para las visualizaciones. Buenas prácticas para hacer un diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un diagrama de barras, intentemos que si es posible colocar el letrero horizontal para que sea más fácil de leer. Comenzar el eje Y en 0 es muy importante porque, por ejemplo, en esta gráfica nosotros vemos que va de 50 a 51 a 52, pero como comenzó en 50, parece que esta barra fuera el doble de esta. Pero resulta que si nosotros comenzamos el valor desde 0, nos damos cuenta que realmente las barras son parecidas. Y esto es un excelente ejemplo de cómo a veces los medios de comunicación nos mienten al mostrar los datos como les conviene. La otra recomendación a la hora de hacer barras es que usen un color, un solo color, porque distrae. Si lo que usted quiere transmitir a través de sus barras es la cantidad, agregar un color es una nueva dimensión y distrae. Entonces es mejor usar un color consistente. Y finalmente, intentar ordenar los datos apropiadamente. No hay nada peor que ver, por ejemplo, una gráfica de barras que diga número de tweets al día. Y en vez de decir los números tweets del lunes, del martes, del miércoles, están ordenados alfabéticamente. Y uno, ¿cómo así que primero va de últimas el viernes, a pesar de que el domingo está al principio porque comienza con D? Es muy confuso. Algo como los días, pues hay que organizar esa barra, esa gráfica de barras, pues con los días, el lunes, martes, miércoles, así hasta el domingo. Y lo mismo, bueno, si no tienen así un orden intrínseco, pues por lo menos en orden alfabético. Sobre las líneas, las gráficas de líneas, las mejores prácticas. Intentar no poner más de 4 líneas en una gráfica porque se vuelve difícil de entender. Procurar usar solo líneas sólidas y intentar, no, bueno, este es un consejo que saqué yo del internet, pero yo estoy un poco de desacuerdo con este consejo porque dice que cada línea debe estar al final de la línea el nombre con su color. Pero a mí me parece también chévere cuando están las etiquetas de qué significa cada línea al lado. No sé, de pronto es cada quien como interprete la información. Y lo otro es asegurarse, lo mismo que pasaba con la gráfica de barras, de asegurarse de que estamos usando la altura correcta de la imagen. Sobre las gráficas de burbujas, debemos asegurarnos de que, por ejemplo, se pueda leer bien lo que está en el eje X.
Número dos, que este es un error muy común, es que las burbujas deben estar, los tamaños de las burbujas relacionados con el área de la burbuja y no con el diámetro. O sea, no dos veces el diámetro, sino dos veces el área de la burbuja, es lo correcto. Y procurar no usar figuras extrañas porque, por ejemplo, es difícil saber qué tan grande es esta bolsa respecto a esta bolsa debido a que es una figura extraña, mientras que con círculos es más fácil entender esta información. Ahora continuamos con mapas de calor. Intentar, por ejemplo, usar líneas simples, menos es más. También los colores, usarlos apropiadamente. Por ejemplo, si uno está queriendo decir cuánta población hay en cada uno de los estados, no usar colores diversos, sino más bien una escala. Estados con menor población, pues más claritos, con mayor población, más oscuros. Lo otro es que hay que usar los patrones de buena manera, o sea, si uno pone muchos patrones, por ejemplo, con puntos, con corazones, con rayitas hacia el otro lado, es difícil uno absorber alguna información y usted tiene un tiempo muy limitado para llamar la atención de cada una de las personas. Entonces, es importante eh, esa pequeña atención que las personas le van a poner a usted, a usarla correctamente. Y escoger datos apropiados para los rangos. Entonces, por ejemplo, si esto es de edades, sería muy extraño que fuéramos de 75 a 81 y luego de 81 a 82, que apenas es un año de diferencia. Entonces hay que hacer las cubetas de los datos consistentes, por ejemplo, de 75 a 76, de 77 a 78, 79 a 80, etc. Más tips generales para las visualizaciones. Es importante pensar en la audiencia. ¿Cómo van a crear tus datos objetivos realizables? ¿Su público tiene el software necesario? Ese es un error que muchas veces los científicos de datos cometen y es que no están pensando en su público y llegan y le envían una gráfica a alguien que ni siquiera tiene el software para poder abrir esa gráfica. Entonces es importante tener en cuenta su público y saber cómo le comunica a su público. ¿Es un público más técnico? Entonces no se detenga en definir términos básicos que seguramente su público va a saber y les va a aburrir. Pero si es un público que de pronto no es técnico, sino que está en otros campos, quizás es necesario que defina los términos básicos para que estén todos en la misma página. Y lo otro es que menos es más. En un mundo lleno de datos queremos entender y comunicar y lograr llevar ese mensaje. Ahora bien, vamos con una pregunta que siempre me hacen cuando yo estoy haciendo estos cursos y es, ¿cómo convierto mi Jupyter Notebook en estas presentaciones que ustedes están viendo? Entonces, quiero compartirles el secreto. Primero que todo, tienen que instalar estas librerías y, bueno, GitHub es muy poderoso en el sentido que con GitHub ustedes pueden crear tanto páginas web como presentaciones, como plantillas. Entonces, GitHub es la red social de los programadores, por así decirlo, y los invito a que le tomen partido y ventaja a esta red social. Si usted está en pregrado y está viendo este video y de pronto aspira a seguir una carrera en el mundo de los datos, que sea como científica de datos o como analista de datos, es muy importante que desde ya empiece a crear su portafolio. Un GitHub que muestre que usted lleva haciendo programas desde que estaba en pregrado, con todos los diferentes proyectos que usted ha realizado, si sean proyectos de clase o proyectos de iniciativa suya, porque a la hora de salir al mundo laboral, ese repositorio de GitHub se vuelve como su portafolio y le va a abrir muchas puertas. Regresando al temas, entonces, volvemos a la parte de GitHub. Entonces, instrucciones para subir presentaciones. Aquí les dejo el link. Este fue un blog que escribió una colega mía. Y el ejemplo de cómo se ven las presentaciones, esto es literalmente publicado gratuitamente en la web y es una presentación cualquiera usando Jupyter Notebooks que cualquiera puede ver. O sea, yo le puedo compartir este link a quien sea y lo puede ver. Entonces, es súper poderoso. Si quieren saber cómo aprender a hacer eso, aquí está el blog. Y ejemplo de una página web, mi página web la hice usando GitHub Pages, o sea que pago cero en hosting de la página web, solo pago el dominio, el nombre de la página web, que es el derecho a usar vivianamarquez.com. Que eso no es muy caro, es como $10 al año, pero el hosting, que es súper caro, por lo general vale como, no sé,
Hoy en día no sé cómo estará porque hace mucho que uso GitHub Pages y ya no uso los hostings. Pero en mi época un hosting valía fácilmente $100 al mes, que al año es $1,200. Es demasiado caro. Entonces esta es mi página web y la hice usando GitHub Pages. Y nadie se podría dar cuenta porque se ve como una página web súper legítima. Entonces es una ventaja. Y la plantilla que yo usé está aquí el link, por si alguien quiere hacer una página web muy parecida. Visualizador de notebooks. Entonces aquí si ustedes quieren ver cómo se ve su notebook desde la web, bueno, eso ya no es un problema. Antes en GitHub uno subía un notebook a un repositorio y era difícil verlo, pero hoy en día ya GitHub como que arregló esto, entonces pues esto ya no es totalmente válido, pero pues ahí les queda el código por si las moscas. Entonces, ¿cómo se hacen presentaciones en GitHub con, digo, no en GitHub, sino en Jupyter Notebooks con el plugin de Rise? Entonces, lo primero que tienen que hacer es instalar el plugin de Rise. Aquí les dejo los pantallazos. Y una vez ya esté instalado, les va a aparecer esta línea de barras a ustedes, que es la misma línea de barras que yo veo acá, para poder hacer la presentación. Entonces lo siguiente que tienen que hacer es seleccionar la celda como un Markdown, porque inicialmente está como código para uno hacer código, pero entonces como un Markdown le da a uno la opción de agregar imágenes, de agregar HTML y bueno, de ponerse creativo. Y lo siguiente es ir al menú de View, Cell Toolbar y escoger que uno quiere hacer un slideshow. Y aquí uno escoger el tipo de que si uno quiere un slide o un fragmento o notas, etc. Entonces, así es que uno se puede hacer estas presentaciones de Jupyter Notebooks. Y finalmente, pues si uno la quiere compartir, uno le da en exportar, descargar, y uno lo puede descargar o como PDF o como HTML, y la gente que abra esos archivos sin necesidad de tener Python o Jupyter Notebooks van a poder abrir y navegar su notebook. El código obviamente va a estar estático, no va a ser interactivo. Entonces lo bonito de mostrarlo en un Jupyter Notebook, porque pues podemos hacer así la clase interactiva como lo hemos hecho a través de los diferentes módulos. Ah, y por si no sabían, los Jupyter Notebooks pueden ser usados para otros lenguajes de programación, no solamente Python. De hecho, Jupyter viene de de Julia, el lenguaje de programación, Py de Python y R, bueno, la E se le agregaron y la R es del lenguaje de programación de R. Entonces es Python, Julia y R. Ahora sí, cargamos los datos con los que vamos a trabajar para hacer algunas visualizaciones en el día de hoy. Entonces, importamos pandas, como siempre, as pd, y cargamos nuestros datos. Entonces, data igual a pd.leercsv, archivos, y quiero cargar este archivo que es de Halloween Clean, que fueron unos tweets que recolecté hace 2 años sobre Halloween en las distintas ciudades de Colombia. Entonces lo que vamos a hacer primero es una nube de palabras. Los invito a que instalen esto si están trabajando en otro entorno, pero si están trabajando con el entorno de la clase, pues no necesitan instalarlo. Entonces lo primero que necesitan hacer es importar las librerías. Estas son las librerías que van a usar. Y siguiente, entonces lo que hacemos es palabras igual a data.texto.string.concatenar, que esto fue lo primerito que vimos en el curso. Y entonces, ¿qué dice aquí? Uy, agregué más comillas de lo que debía. Entonces, ¿cómo se ven estas palabras? Aquí así. Es simplemente una super cadena con todas las palabras que habían en los tweets. Y ahora entonces creamos el objeto de palabra de nubes. Entonces, word cloud igual a stopwords.words a español. Y, no, bueno, esa parte no, me distraje. Eso no era lo que tenía que hacer, sino que tengo que llamar la librería de WordCloud, el objeto, pues, porque la librería ya la cargué. Y vamos a generar la nube de palabras basadas en esas palabras. Entonces, finalmente le digo plt.imshow para que me muestre la imagen.
del word cloud. Y le hago plt.show. Y vamos a ver la nube de palabras. Entonces esta es la nube de palabras. Entonces vemos que pues la gente usa mucho Halloween, de octubre en casa, porque esto era en plena pandemia, la gente quejándose que les tocó pasar Halloween en casa, etc. Y esta palabra, nube de palabras, uno la puede hacer más bonita, agregándole parámetros aquí a este word cloud, este objeto word cloud. El resto es lo mismo. Entonces, para escoger colores, aquí le puse este Gist Hit porque es como naranjita y uno los puede ver todos los colores disponibles acá en esta página web. Y si quieren saber más sobre qué parámetros le pueden poner a esta nube de palabras para customizar, para personalizarla, ahí está la página web. Entonces vemos que ahora pues esta nube de palabras está mucho mejor definida, no como esta que está borrosita y chiquita, sino esta está mucho mejor definida y pues el color me gusta más porque es más alusivo al Halloween. Y finalmente lo que podemos hacer es cargar una imagen. Vamos a cargar una imagen. Entonces calabaza igual a peel.image.open y vamos a cargar una imagen del folder de donde tengo la clase. Entonces clase 10, calabaza 2 se llama, .png. Entonces la cargo y le doy display pues para ver la imagen. Display calabaza. Y me voy a salir aquí para que la puedan ver. Es una linda calabaza. Y finalmente entonces ustedes para hacer una máscara de esta calabaza y ponerle las nubes de palabras, lo que hacen es máscara igual a np.array calabaza y la máscara. Finalmente, copiamos nuevamente lo mismo que ya habíamos visto antes y lo único que cambió fueron algunos parámetros aquí de este objeto de word cloud para poder utilizar la máscara. Y lo que vamos a ver es esto a continuación. Chan, chan, chan. Se demora unos minutos. Voy a pausar. Ah, no, ni alcancé a pausar. Entonces aquí está la imagen. Entonces esta es una imagen pues que llama más la atención. Dice qué palabras se usaban durante el COVID, el Halloween del 2020, que era el del COVID. Y sí, bueno, es una manera de visualizar datos por si lo necesitan. Continuamos con Tableau. Quería hablarles un poquito de Tableau por encima. Tableau es, hay que pagar, sin embargo uno puede usar Tableau Public. La desventaja de Tableau Public es que a uno le toca publicar absolutamente todo lo que hace y no tiene las mismas herramientas que el Tableau profesional. Entonces es muy malo, pero se permite para que uno juegue un poquito y aprenda a usar Tableau. Entonces es un programa para crear tableros, dashboards interactivos y ellos tienen varios productos, como les estaba diciendo. Dice el Tableau Desktop, que es el producto profesional, el que vale $70 al mes. Tableau Server es para uno subir los dashboards que hace y cualquiera los puede acceder sin tener necesariamente Tableau. Está el Tableau Prep para básicamente el procesamiento de datos, porque pues esta herramienta es una herramienta que usan no solo los científicos de datos, sino por ejemplo también analistas de datos que no necesariamente saben programar en Python o en R, y entonces ellos preparan los datos a través de Tableau Prep. Y Tableau Public, que es la versión gratis, y pues aquí está el link. Se puede conectar a través de Python y R a Tableau. Entonces, si ustedes desean saber cómo se hace esto, pues aquí tengo estos dos blogs. Y un ejemplo de cómo se ve un dashboard de Tableau público es este que hice acá, pues precisamente con esos datos de Halloween de hace 2 años. Entonces, yo los invito a que jueguen con esta herramienta de Tableau, aprovechando que existe esta posibilidad de Tableau Public. Y otra herramienta que me gustaría que habláramos un poco hoy es la trifecta, que es Plotly, Dash y Flask. Entonces, Plotly es la herramienta de visualización interactiva. Funciona con Python, con R, con Julia, etc. Aquí pues les dejo un recurso de lectura. Está Dash, que es un entorno de trabajo para construir aplicaciones web
usando Flask y Plotly. Acá les dejo un recurso y un ejemplo. Bueno, el ejemplo todavía está cargando. Y tenemos Flask, que es un entorno de trabajo para construir aplicaciones web en Python. Entonces, hagamos unos pequeños ejemplos con Plotly, pero quería que supieran cuál es la conexión entre Plotly, Dash y Flask, porque si usted sabe esas tres herramientas, son poderosos. Bueno, aquí ya cargo el que les iba a mostrar que estés usando este de acá, de Dash. Yo hice este tablero usando Dash, que fue cuando yo hice mi maestría. En mi maestría usábamos Slack, que es como Teams, y colecté todos los mensajes que nos enviábamos entre toda mi promoción de la maestría. Entonces vimos acá a través de cada semestre qué tanto mensajes nos enviamos, en qué tantos canales, qué números de reacciones, por ejemplo, a través de los diferentes grupos de comunicación. Entonces, en el grupo en que más hablábamos, pues era el general. El segundo fue en computación estadística, etcétera, a través de usuario. Yo era la que más reaccionaba a todos los mensajes, y etcétera. Entonces, este es un dashboard interactivo bastante bonito y bastante chévere. Entonces, son de las cosas que uno puede hacer con Dash. Entonces aprendamos a utilizar un poquito hoy de Plotly. Plotly es muy chévere porque una vez uno le coge el tiro, es muy poderoso. Entonces vamos primero a crear una serie de tiempo y para esto nosotros queremos saber las distintas fechas de cada tweet y irlos contando. Entonces acá está la fecha y cuántos había por cada fecha. De tal manera, pues podemos crear una serie de tiempo. Entonces, importamos las librerías. Eh, una vez importadas las librerías, aquí cargamos este archivo, este código, y básicamente este código vamos a desglosarlo un poco. Entonces, ya una vez cargamos las librerías, la manera en que desglosamos el código es que llamamos la librería de Go, hacemos scatter porque es realmente un scatter plot, o sea, una gráfica de puntos y conectamos esos puntos. Entonces en el X tenemos la fecha. En el Y tenemos los contadores de qué tantos tweets hubo por cada fecha. Acá en esta herramienta de texto es muy flexible, muy versátil para uno colocar el texto de lo que diga acá cuando uno pone el mouse encima. Y la información pues que uno quiere cuando uno pone el mouse encima es el texto. Y si uno mira la documentación de Plotly puede ver que uno puede poner el texto, puede hacer una combinación de diferentes cosas. El modo, pues como ya les había dicho, queremos puntos, que son los markers, y las líneas. Y el nombre va a ser días. Y la línea, el color de la línea, pues va a ser ese azul que está identificado por este código hexadecimal. Entonces, al layout le agregamos el título y luego en la figura pues tenemos los datos y el layout. Entonces aquí podemos ver y es muy dinámico. Realmente con estas poquitas líneas de código podemos hacer este gráfico que es bastante dinámico y que nosotros podemos examinar qué tanto estaba tuiteando la gente. Bien, continuamos con gráfica de barras. Entonces la gráfica de barras, recordemos cuáles son los datos que tenemos y pues a estos datos hagamos una gráfica de barras de los emojis más usados. Entonces vamos a rescatar esa función de los emojis que usamos hace varios módulos atrás. Y una vez tenemos eso, pues vamos a contar cuántos emojis hay usando eso. Entonces aquí contamos los emojis y básicamente pues vemos que el emoji más utilizado pues fue el de Halloween porque fue datos recolectados en la noche de Halloween. Y para hacer la gráfica de barras, la lógica es muy parecida. Llamamos nuestro tipo de figura, ya no es scatter, sino bar, y entonces en el X ponemos pues los valores de los emojis, el contador de los emojis. Aquí lo limité a 15 porque si no el gráfico iba a quedar muy disperso porque habían muchos emojis. Y le doy el título en el layout y luego hago la figura. Entonces es la misma lógica. Acá vemos que el que más usado fue el de calabaza, luego el de fantasma, luego el de payaso y etcétera. Algunas notas interesantes es que una vez uno ya tenga, digamos, un dashboard,
un tablero y es interactivo, pues uno de pronto quiere volver y recolectar datos, volver a correr su modelo y volver a cargar las gráficas. Y quiere uno hacer eso, digamos, por ejemplo, cada semana o cada día. Y eso uno en su máquina virtual lo que hace es que uno crea un cron job. Entonces el cron job es cada cuánto lo corro. Entonces, por ejemplo, y el cron job por lo general tiene esta estructura. Entonces, corro el programa a cada minuto o lo corro cada segundo minuto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que es, por ejemplo, a esta hora, etcétera. Y entonces, bueno, para que sepan que existe este cron job que ustedes lo pueden poner a correr y recolectar datos cada tanto. Y bueno, si ustedes quieren aprender más sobre las visualizaciones de Plotly, les queda este link para que aprendan cómo hacer diferentes visualizaciones mirando la documentación de Plotly. Bien, hemos llegado al fin del módulo 10, así que nos vemos el próximo módulo. Hasta luego.